¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Sostenibilidad, un programa con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 como punto de análisis a los acontecimientos cotidianos. Te saluda tu host, Roberto Juárez, a.k.a. Citizen for Sustainability. Este programa es posible gracias a nuestros patrocinadores, a Youth Building the Future Global, Podcastle y Goodwell. La participación de todas las personas, los grupos y el activismo en la sociedad es fundamental. Es una lucha constante por la participación ciudadana y más que necesaria por la democratización y el progreso social. Para este episodio del día de hoy tenemos un invitadazo de lujo. Desde Perú nos acompaña Diego Estrada, activista ambiental, que podemos encontrar en redes sociales como @diemoniaco o activista aesthetic. Diego, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, muchísimas gracias por aceptar la invitación y ser parte de este diálogo por la sostenibilidad, donde tratamos de aterrizar los objetivos de desarrollo sostenible, la acción climática y la sustentabilidad en los ámbitos más cotidianos de nuestra vida y reflejar que esto es más que necesario, que es una lucha y que está presente en todos los lados. Y eso es lo que queremos que nos compartas un poco más. Diego, ¿cómo es tu activismo? ¿Cómo llegas a ser esta figura creadora de contenido que impulsa los temas climáticos ambientales más allá de los retos que ya conocemos, que es de desinformación, de hate y sobre todo al ser una persona disidente? ¿Cómo llega Diego al activismo, Diego? A ver, yo creo que mi primer acercamiento con el activismo fue primero el activismo LGTB. Y esto dado que yo aproximadamente a los 15, 14 años me di cuenta que era gay. Y creo que esto despertó un poco en mí esta necesidad de saber más acerca de temas de género, capacitarme un poco más al respecto, sobre todo porque creo que al menos en Perú es bastante como una sociedad bastante conservadora, entonces hasta para mí fue un proceso también aceptarme. Esto fue como mi primer acercamiento al activismo. Yo soy comunicador, en realidad lo que yo más quería al inicio era estudiar comunicaciones para ser periodista. Creo que este tema de la desinformación es algo que se tiene que solucionar desde varios aspectos y como persona LGTB creo que me gustaba mucho la idea de poder hacer que personas que normalmente no se les escuchaba, personas que eran ignoradas, minorías, tengan una voz presente en diversos espacios, ¿no? En este caso, como periodista, en, no sé, los canales, en periódicos, etcétera, alzar un poco la voz de las personas que no son escuchadas. Y mi primer trabajo en ese sentido fue trabajar para la revista Stakeholders, que es una revista acá de responsabilidad social empresarial. Este creo que fue mi primer acercamiento. Ahí aprendí un poco más acerca de ODS, aprendí un poco más acerca de temas de género también, pero también aprendí sobre temas ambientales. Luego de pasar por este trabajo, empecé a hacer voluntariados. Dentro de ellos creo que el más importante fue Sustainability Alliance Perú, que es justo una organización que ve temas marinos. Y empecé como voluntario, pero fui creciendo hasta convertirme en director de comunicaciones ahí, entonces veía todo el tema de campañas. Ahí también fue como, creo, mi mayor acercamiento a temas de conservación marina, pero también a temas de cambio climático, que es, creo, ahorita el tema que más muevo en redes sociales. Y es que yo finalmente creo que o algo que he aprendido en este tiempo es que todas las luchas como activista, eh, todos los activismos de alguna manera siempre terminan como relacionándose, ¿no? Eh, es la lucha siempre de los oprimidos contra los opresores, pero también es una lucha de cómo se ha estado manejando la sociedad, ¿no? Que es esta visión un poco autopocentrista en el tema ambiental, en cuanto a cómo vemos cómo el humano se pone por encima de todas las especies y hasta por encima de su mismo hábitat, sin importarle realmente destruirlo, pero también a nivel de género es como el hombre se pone por encima de las mujeres, y en el tema LGTB es como se pone a los heterosexuales por encima de toda la cadena o toda la diversidad que existe. Entonces siempre es como un poco de cómo se estaba manejando la sociedad, y esto es algo que he visto en mis diversos activismos. Y yo creo que eso como me fue un poco, yo creo, la relación de los activismos que me terminó llevando al cambio climático. Sin duda algo de lo que hemos hablado en este podcast es todavía el gran poder que tiene el capitalismo, el modelo binario,
el machismo en nuestros sistemas y cómo esto va moldeando a las personas, a las infancias, y esto moldea sin lugar a duda la participación. En tu experiencia como activista en Perú y en América Latina, ¿cuáles han sido algunos de los desafíos más significativos a los que te has enfrentado, especialmente en el contexto de ser una persona LGBT? ¿Y cuáles consideras que han sido tus mayores logros o impactos hasta ahora, Diego? Yo creo que, como mencioné, Perú es un país bastante conservador. Yo creo que uno de mis mayores miedos al inicio, cuando empecé a trabajar, por ejemplo, en Sustainable Alliance, trabajamos con algunos pescadores. Creo que algo que sí me chocó un poquito, que fue un poco una dificultad para mí, fue el que yo como persona LGTB soy bastante abierto con que lo soy. Podemos decirle que tengo un poco de pluma, soy una persona que tú ves y no aparenta ser o no entra dentro de los moldes o parámetros heteronormativos, sino que me he visto un poco con ropa de mujer, a veces me maquillo un poco, qué sé yo, cosas que escapan de la heteronormatividad. Entonces, sin duda alguna, uno de estos temas también que me chocó era mi miedo a veces a activar en ciertos espacios por ser conocidos como más conservadores. Y sí sentí que en algunos momentos podía vulnerar mi propia seguridad por el activismo que hacía. Sin embargo, debo decir también que he tenido la buena fortuna de que todos los grupos con los que he podido trabajar, a pesar de ser bastante conservadores, bastante pegados a la Iglesia Católica, nunca esto ha impedido que nuestra conexión con la conservación de la naturaleza o la importancia de esta lucha no se pare, ¿no? Entonces es algo bien, bien loco. Yo creo que fue un miedo que fui perdiendo, yo creo, en la experiencia. Igual esto no quita que sí, si bien es cierto en estos espacios, por suerte, donde puede colaborar con pescadores o con poblaciones indígenas, siempre ha sido bastante sano para mí. No quita que, al menos en redes sociales, que es donde yo más activo, sí este anonimato de las redes sociales te permite insultar a la gente, entonces he recibido algunos hates e insultos, ya sea por ser LGTB, por ser pluma o también por mi postura un poco política que puede ser criticada quizás por algunas personas aquí. Dentro de mis mayores logros, yo creo que, o sea, yo siento que he empezado este camino en realidad en redes sociales hace aproximadamente año y medio, 2 años, no ha sido mucho tiempo el que llevo generando contenido. Sí llevo tiempo trabajando con distintas organizaciones, entonces siento que cuando empecé a generar contenido ya tenía algunas colegas, activistas, compañeros, y he visto cómo a través de alzar mi voz a través de redes sociales he podido acercarme a activistas de otros países o de más regiones, de otros lugares que me parece, yo creo, uno de los mayores logros que he tenido, que he conocido gente muy, muy, muy linda, que tiene el mismo pensamiento que yo, que también activa esos espacios. He podido conocer gente y hacer alianzas también con algunas organizaciones que vieron mi activismo y que de alguna u otra manera les gustó, les interesó para poder alzar más voces. Y esto es bastante lindo, yo creo, ¿no? Es bastante gratificante sentir de que, no sé, el tiempo que tú inviertes, porque finalmente el activismo no es algo pagado, sino es simplemente mi tiempo libre utilizado para alzar la voz y generar más como contenidos, para que más gente se entere, aprenda, pero también para invitar a que más activistas empiecen a alzar las voces por redes sociales, que siento que no todo el mundo lo hace, igual implica bastante tiempo hacerlo, pero siempre como trato de motivar a que más gente lo haga, porque creo que es importante que las voces de los activistas, sobre todo de los más jóvenes en cuanto a temas de cambio climático, se alcen, porque, bueno, finalmente el mundo en base al cambio climático está empeorando, o sea, estamos un poco en declive, diría yo, entonces es importante que los más jóvenes empiecen a presionar al respecto, porque finalmente es el mundo que les vamos a dejar a ellos y a ellas y a ellas. Totalmente, totalmente de acuerdo. En un mar de comentarios en las plataformas digitales de desinformación y en un mar que se llena de plásticos y de microplásticos, ¿cómo ha sido la labor de trabajar? Y me interesa que nos compartieras un poco más de este trabajo con los pescadores que refleja esa interseccionalidad
de la emergencia climática, del cambio climático y sus efectos para todas las personas, especialmente para las minorías, que son las personas ya que resienten de manera primera estos efectos del cambio climático. Diego, ¿tú cómo ves la intersección entre el activismo ambiental y los derechos de las minorías? ¿Crees que estas causas se apoyan mutuamente y de ser así, cómo? Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, como todo se relaciona el tema del cambio climático con respecto a las minorías, es que el cambio climático no crea realmente como brechas sociales que ya no estén creadas. Lo que hace el cambio climático es como acerbarlas, o sea, las agranda. Entonces, son justamente las personas más vulnerables las que se ven víctimas mayoritarias del cambio climático, ¿no? Y ese creo que es uno de los principales problemas cuando hablamos de cambio climático, es que no todos tenemos la misma responsabilidad frente al cambio climático. Hay personas que sus estilos de vida contaminan muchísimo más, podemos hablar de países que contaminan mucho más por sus industrias y qué sé yo, y existen por otro lado otro grupo de personas que se ven afectadas por mayor impacto, ¿no? Entonces yo creo que un ejemplo súper claro de esto son las poblaciones indígenas, ¿no? Quienes son nuestros principales defensores en las selvas, pero también son quienes se ven más vulnerables a los efectos del cambio climático. Y eso también se debe mucho a su situación, bueno, a la forma en la cual viven, a la conexión que tienen realmente con estos ecosistemas, que son finalmente los ecosistemas que son más vulnerables por, o sea, qué sé yo, las talas, las mafias, eh, todo esto, pero es como, qué pena que poblaciones que representan un grupo tan pequeño y que defienden tanto a la naturaleza y que son tan importantes realmente para la vida sean las más vulnerables. Y eso tiene total relación con un tema económico, ¿no? Y es realmente cuánto estas personas realmente contaminan y cuánto contaminan personas como las personas millonarias. Hace poco lancé un video hablando de Taylor Swift que tuvo un poco de revuelo eh, por, por la gente criticando. Y yo, o sea, yo no tengo nada contra Taylor Swift, o sea, su música, todo bien, pero yo creo que nos ejemplifica algo que es importante, ¿no? Taylor Swift finalmente es millonaria. Y el problema no es que sea famosa, sino que lamentablemente los millonarios tienen un estilo de vida poco ambientalmente responsable. Entonces, claro, yo te hablo acá de los jets privados que toma la amiga Taylor Swift y te digo, está bien, lo que contamina por esos jets privados está mal. Y no solo es ella, es probablemente toda la lista de los 30 que aparecieron en esta página de quienes contaminaban más por sus jets. Pero te digo que estamos viendo solo los jets, no estamos contando realmente cuánto contaminan sus casas, los carros que tienen y qué sé yo, etcétera. Y es un poco empezar a criticar eso, ¿no? O sea, no está bien como normalizarlo. Y retomando un poco, por ejemplo, el tema LGTB, que finalmente también somos otro grupo vulnerable, también saqué un video hablando del tema de cambio climático, cómo afecta de distinta manera a las poblaciones LGTBI. Y hay personas que creo que no entendieron bien de qué forma podía como afectar distinto, porque es más fácil cuando lo relacionas con poblaciones que se ven directamente amenazadas, como son las poblaciones indígenas o pueblos originarios, que están en el hábitat o en la zona en donde se ve el efecto. Pero con las poblaciones LGTB es un poco más difícil porque son una población, no sé, muy diversa, pero creo que la gente olvida que son justamente las poblaciones LGTB que pueden estar en distintos espacios, ¿no? Es como alguien puede ser una población de un pueblo originario y también ser LGTB. Alguien puede ser parte de, no sé, de la ciudad y ser LGTB, puede ser también un pescador y ser LGTB, o sea, las poblaciones LGTB estamos en todos lados y creo que es algo que se ignora mucho debido a la heteronormatividad, ¿no? En la cual se asume de que todos somos heteros. O lo que pasa también es en las ciudades, ¿no? En donde, como, y eso es lo que yo resalto mucho, pasa acá en Perú, no sé cómo será en otros países, pero yo creo que en varios países conservadores pasa esto, que es, en la capital quizás es un poco más fácil salir del closet, es finalmente un privilegio dentro de un país tan conservador tener una familia que acepte realmente tu orientación sexual, tu expresión de género, etcétera. Y ese privilegio a veces nos nubla de ver cómo es la realidad de la población, ¿no? Entonces,
claro, en Lima hay gente LGTB abiertamente y está bien que lo sean, me parece excelente que puedan visibilizarlo así como yo lo hago, pero no es la realidad de todas las personas. Hay personas que lamentablemente no pueden hablar libremente de su orientación sexual por, por el contexto en el que viven, ¿no? Entonces a mí me importa como visibilizar eso porque es una doble vulnerabilidad por parte de estas poblaciones, ¿no? Que sobre todo pasa, yo creo que la mayoría de estudios LGTB como no tienen unas cifras realmente representativas, sobre todo porque muchos estudios se dan, no sé, de manera digital, entonces esto ya hace un sesgo a cuántas personas puedan completar la información, pero de por sí ya existe un sesgo por cuántas personas puedan hablar libremente del tema. Entonces, no sé, yo creo que puedo haber sido una persona en realidad bastante afortunada por tener una familia que finalmente aceptó mi orientación sexual. Yo creo que les cuesta más mis vínculos políticos que mi orientación sexual ahora, hoy por hoy al menos, pero no es algo que pase con todo el mundo. Entonces yo creo que es importante ponerse a pensar en eso, ¿no? En cuál es el riesgo de estas poblaciones y por qué estamos ignorándolas, ¿no? Ya hay mucho trabajo, y eso es genial en realidad, lo felicito, pero hay mucho trabajo ya con respecto a temas de cambio climático y de género. Hablamos mucho de proteger los derechos de las mujeres en poblaciones donde también pueden ser más vulnerables por esto mismo del conservadurismo o del machismo que existen en varias regiones, pero no vemos también de que este mismo machismo pueda afectar a las comunidades LGTB, ¿no? Y me da pena que no hayan unas voces fuertes ahí como golpeando porque se haga más al respecto. Pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es algo que podemos ver y diferenciar en el sur global, como bien lo mencionas, que aún se mantiene este modelo, las ideologías conservadoras, y que esto replica y se refleja en el modelo de oportunidades y la brecha de desigualdad que se genera y que se seguirá generando si no se actúa en buscar reducir esa brecha y mejorar las oportunidades para todas las personas. Y justo hablamos un poco de las estrategias, ¿no? Algo que hemos podido destacar es que quizá en el activismo climático no funcionan las mismas estrategias para todos los países. En el caso de Perú, ¿cuál crees que sea un punto a favor que tienen para poder activar, o cuál ha sido un pilar del cual se han podido agarrar, sostener para impulsar esta lucha climática ambiental específicamente en contraste con otros países en América Latina? Yo diría que algo que tenemos en Latinoamérica en cuanto a nuestra lucha climática, y que creo que nos agarramos bastante, tanto Perú creo como Latinoamérica en general, es a que tenemos una lucha ambiental bastante anticolonialista, ¿no? Una lucha que finalmente esta historia que nos trae al presente, pero que ha sido una historia de luchas, de años, de sometimientos, ¿no? Pero que también tiene mucha relación con el cambio climático, ¿no? Y con nuestra visión actual de desarrollo. Yo creo que la mayoría de activistas en Perú, ambientales, apuestan por una lucha ambiental que incluye a los pueblos originarios, que, bueno, son presentes acá en el país, ¿no? Aparte, somos un país tan multicultural que en realidad tenemos luchadores, o sea, nuestros defensores ambientales normalmente nos referimos a los que están en la selva, pero tenemos defensores ambientales también en las costas, que son los pescadores, con los que trabajo con tantos pescadores que de verdad hablan mucho de la conservación del mar, hablan mucho de la importancia de las pescas selectivas en contra de las industriales, te hablan de la protección de las zonas marinas. Entonces es como sorprendente, ¿no? Siento que es algo que poco se rescata, pero también pasa, por ejemplo, en la sierra, donde se habla mucho en realidad son de los más afectados, diría yo también, por temas de cambio climático. Todo lo que es su agro también se ve afectado y lamentablemente hemos perdido bastantes especies y diversidad en cuanto a productos y en cuanto a naturaleza también. Pero algo que me gusta mucho también en la sierra es que buscan formas de adaptarse al cambio climático, y para esto, al menos en el agro, he conocido
campesinos que buscan como retomar prácticas ancestrales para poder cuidar y preservar como la biodiversidad, bueno, la diversidad agraria que tienen, ¿no? Que también es símbolo y es muy valioso para nuestro país, ¿no? Diferencialmente con quizás otros. Y es que yo lo que veo es que como nuestro país es tan diverso, tanto ecológicamente, pero también socialmente, vemos desde distintos frentes cómo luchar para defenderlo. Pero, repito, algo que yo rescato mucho de todo esto es que siempre es como bastante crítico con la visión de desarrollo que se ha generado, ¿no? Como no debería ser la única forma en la cual entendemos el crecimiento, ¿no? Que es a través de la economía, que finalmente es un factor importante, pero no debería ser el único camino por el cual debamos entender el crecimiento. Totalmente de acuerdo. Me encanta que no solamente hablamos de una reasignación, una deconstrucción de las personas, de la sociedad, del modelo de crecimiento y de desarrollo, sino que también hablamos de una nueva visión de, si lo podemos decir así, de activismo. ¿Cómo es para ti, y entrando un poco ya a esta última parte, el ser creador de contenido y activista en plataformas digitales y en redes sociales? ¿Qué impacto crees que tienen estas herramientas en el activismo moderno, especialmente en regiones para América Latina? ¿Y qué consejos le darías a los nuevos activistas basado en tu experiencia? Mm, Pues yo soy comunicador. Yo creo que en mi experiencia en algunas organizaciones con las que he trabajado y espacios de activismo, yo creo que estamos un poco atrasados en temas de comunicación. Creo que las empresas han aplicado todo lo que es la modernidad en cuanto a marketing, comunicación digital, y aumentan sus ventas y siguen aumentándolas y les va súper bien. Pero a nivel digital aún siento que el discurso y el camino que están tomando las ONGs sigue como un poco retrasado y les falta como, no sé, dar nuevas propuestas o buscar nuevas formas de conectar con la gente. Eh, y yo creo que es en base a haber visto y haber notado como este vacío que empecé a generar contenido, ¿no? Como comunicador sentí que quizás tenía una voz desde una perspectiva un poco más, no sé, más relacionado a la tendencia o más relacionado a conectar con las personas que podría ser interesante y podría ser valiosa. Yo creo que algo que digo mucho con el activismo es que de nada sirve que seamos activistas en redes sociales y generemos contenido, pero que siempre conectemos con las mismas 5 personas que ya saben acerca del tema, ¿no? Y esto pasa muchísimo con que, no sé, los grupos activistas o los grupos ambientales, al menos acá en Perú, somos un nicho, somos un grupo de 5 nerds que siempre hablan de lo mismo y se juntan los mismos y claro, ¿y cómo impactamos en el resto de personas que quizás eh, debido a cómo es un día normal de alguien que está, no sé, 8 horas trabajando, probablemente menos de 8 horas durmiendo, pero al menos acá en Lima, probablemente 3 horas en el tráfico, y que quiere relajarse también y que quiere como estar al tanto de todo lo que pasa en la política, y pasan tantas cosas en la política que uno a veces ni siquiera puede estar al pendiente de todo. Entonces, ¿cómo hacemos de que esas personas como que también conecten con el activismo, ¿no? Porque, como dije hace rato, el activismo no es pagado, pero es un tiempo al cual se le tiene que dedicar desde capacitarte, escucharlo, aprenderlo, sensibilizarte. No es fácil y en realidad yo te comenté que todas las luchas están relacionadas y eso es totalmente cierto, pero ¿por dónde empiezas, no? ¿Cuáles son tus intereses realmente? Y sobre todo lo digo porque si no te interesa algo, ¿qué va a hacer de que realmente te capacites al respecto, no? ¿Cómo conectas con algo que quizás para ti puede ser un problema lejano? Entonces, en base a todo esto, yo he creado, o es mi propuesta, digo yo, con Diemoniaco en redes sociales, es hablar de un activismo estético, que es un poco mi propuesta de hacer del activismo algo que no es aislado al resto de cosas, es hacer del activismo algo que se relacione con la cultura popular, con la cultura pop,
un poco más basado en las tendencias, que es lo que finalmente están haciendo las marcas hoy por hoy para venderte. Entonces, yo sin querer alejarme mucho de eso, quiero venderte el activismo como algo atractivo, ¿no? Como algo que también puede ser divertido, como algo que también puede ser interesante, pero sin dejar de ser crítico, que creo que es importante, ¿no? Entonces, yo creo que aún es algo que estoy probando y con lo que estoy jugando, pero yo creo que me gusta bastante e invito a más personas, más activistas que también se sumen a intentarlo, ¿no? A, a conectar sus vidas privadas, a conectar lo que les divierte, lo que les interesa, con el activismo, porque finalmente, así como todos los activismos y las luchas sociales y ambientales de alguna otra manera se relacionan, estoy seguro que también hay una manera de relacionarlos con el arte, de relacionarlos con la cultura, con cosas de interés quizás para las poblaciones, y buscar una manera de comunicar lo que sea atractiva, que sea no agobiante. Yo debo decir, quizás en redes sociales soy súper feliz en la mayoría de espacios o con la mayoría de temas, trato de no ser como que tan, diría, pesimista. No voy a negar que el tema del cambio climático es algo que a veces puede deprimirte un poco porque, bueno, hay muchas cosas que pasan, el calentamiento global sigue y sigue y cada año sigue siendo el año más caliente y uno ya no sabe cuándo va a ser el último año más caliente, pero, pero nada, es tratar de, de hacer algo que yo creo que hacemos los latinos mucho. Y es que yo siempre digo que los latinos, algo por lo cual nos diferenciamos mucho, es que somos personas muy felices, muy sonrientes, pero al mismo tiempo muy molestas, por lo que nos ha tocado quizás históricamente, ¿no? Entonces yo creo que invito a mostrar eso, a ser partícipes de seguir estando molestos por quizás las injusticias y todo lo malo que esté pasando, pero que eso no nos quite la sonrisa para comunicarlo y para invitar a más gente a que se sume a esta lucha. Sin duda, y como bien lo mencionas, los retos siguen presentes, la ansiedad, la depresión y los demás problemas que ya existen en la sociedad y que nos siguen afectando, sobre todo a las personas jóvenes, pero pese a ello, el ser positivos, el compartir la información en base a ciencia, en base a experiencias y el testimonio son de las herramientas que mejor funcionan para conectar con las audiencias nuevas y las audiencias jóvenes. Y Diego, para cerrar esta última parte tenemos una sección con preguntas rápidas donde nos permitimos conocerte en un minuto un poco más a ti. Diego, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Oh, por Dios, yo diría que controlar el tiempo. ¿Y por qué? Pucha, porque me gustaría tener tiempo para hacer todas las cosas que quiero durante el día. Y 24 horas lamentablemente no son suficientes. Perfecto, Diego, si pudieras cambiar algo en nuestra sociedad, ¿qué sería y por qué? Yo diría que sería la empatía. A mí me encantaría que realmente como las personas sean mucho más empáticas. Yo creo que a la gente le cuesta mucho conectar con problemas que no ha pasado o que no han vivido ellos mismos y eso también genera como que una brecha bastante grande. Entonces, nada, me gustaría una sociedad más empática. Perfecto, y por último, ¿alguna canción que actualmente te ponga en un muy buen mood que nos recomiendes, Diego? Sí, creo que sería Times de Clara Joyce. Justo una cantante con la cual estuve recogiendo plástico ayer en las playas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Diego Estrada, activista ambiental de Perú, @activista estético, Diemoniaco en redes sociales. Agradecemos tu participación, que nos hayas donado un poco de tu tiempo desde Diálogos para la Sostenibilidad para conocerte, para conocer tu activismo y lo que se está haciendo en otras regiones de América Latina. Sin lugar a duda, son las juventudes, son las personas jóvenes y la nueva generación fundamental y crucial para la transición a un modelo sostenible y especialmente las poblaciones disidentes. Diego, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti, de verdad, muy lindo el espacio y nada, seguirte activando. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros patrocinadores desde Diálogos por la Sostenibilidad. Es un honor llegar hasta donde se encuentren y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.